diseñados para la eternidad. Y yo quiero iniciar esta predicación con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes serían capaces de vender todo lo que tienen? Su casa, su moto, su bicicleta, su carro, sus muebles, su televisor, ¿qué más? La nevera, la lavadora, la licuadora, el DVD. ¿Cuántos serían capaces de vender todo lo que tienen para irse un fin de semana a Cartagena de vacaciones? ¿Cuántos serían capaces de vender todo lo que tienen para irse un fin de semana de esos pues de lujo a Cartagena? ¿Cuántos harían eso? ¿Verdad que parece una pregunta absurda? Parece una pregunta salida de lugar. Pues déjame decirte esta mañana que eso es lo que hacemos cuando nosotros malgastamos nuestra vida viviendo solo para el aquí y para el ahora. Cuando nosotros no tenemos un sentido de eternidad en nuestra vida, nosotros lo que estamos haciendo es vendiendo todo para gastar nuestra vida en lo temporal, en el aquí y en el ahora. Hoy vamos a estudiar la vanidad de la vida, lo fugaz que es la vida, lo vano que es la vida. Y yo quiero apoyarme en el mismo texto bíblico, quiero que estudiemos el mismo texto bíblico de hace 8 días. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Hace 8 días hablamos muy profundamente sobre los deseos de los ojos y los deseos de la carne. Hoy nos vamos a concentrar en la vanagloria de la vida. ¿Qué dice la palabra del Señor? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a hablar en esta primera sección de la predicación sobre la vanagloria de la vida. Escuchen, las personas viven con un sentido temporal. Vivimos en un mundo donde todo el mundo vive con un sentido de lo temporal, de lo terrenal, del aquí y del ahora. Todo el mundo anda viviendo la vida enfocado en lo que pueda hacer aquí y en lo que pueda hacer ahora aquí sobre esta tierra. Por la ignorancia de los asuntos eternos que hay en su mente, por la ignorancia de que existe una eternidad, la gente concentra toda su vida, todos sus esfuerzos, todos sus recursos en el aquí y el ahora, en lo temporal. ¿Verdad? Por la mente entenebrecida, la ausencia de Dios, la falta de conocimiento de lo eterno. Hablaba en estos días que hice un comentario por ahí en una discusión que había entre un teólogo y un ateo. Hice un comentario y claro, muchos ateos estaban posteando allí y no me faltó la nube de comentarios de ateos que empezaron a hablar de lo que yo escribí. Y cuando yo hablaba con ellos, me di a tratar de explicar un poco por qué nosotros creemos en Dios y creemos en la obra de la cruz. Entendí algo, definitivamente la gente tiene un problema. Como la gente no ve lo eterno, como la gente no comprende lo eterno, para la gente lo eterno le parece una locura. ¿Soy claro? La gente vive para el aquí y el ahora porque es lo que ve, es el lugar donde está, es lo que sus sentidos pueden percibir. Hay una ausencia de lo eterno en su vida, hay una ausencia de Dios. Hay un entendimiento entenebrecido por el pecado que ha opacado la realidad de un Dios que se ha revelado en medio de las cosas hechas, dice Romanos. Todo el mundo corre para lograr ser lo mejor en esta vida, para lograr tener lo mejor. Todo el mundo está buscando desesperadamente, invierte todos sus recursos, su fuerza, su tiempo en alcanzar recompensas que son terrenales. Vivimos en un mundo que no tiene otra visión de la vida, porque es un mundo caído, con la ausencia de Dios y con un entendimiento entenebrecido por el pecado. La eternidad para el mundo es locura. Por eso la palabra de la cruz, dice el apóstol Pablo, para el que no conoce a Dios es una locura. Pensar en lo eterno es una locura. Pero nosotros que tenemos un entendimiento abierto por la palabra de Dios, que tenemos un entendimiento restaurado por la verdad de Dios, que conocemos los asuntos divinos, nosotros entendemos lo vano que es esta vida.
entendemos lo absurdo que es desgastar nuestro tiempo, nuestras fuerzas, solamente para construir tesoros terrenales. Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, está vuestro corazón. No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín lo incorrompen y los ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en los cielos. Entonces, cuando uno empieza a entender la verdad de la eternidad, la vida pierde significado. Mira, por favor busca el Salmo capítulo 90, versículo 9 y 10. Vamos a ver esta verdad de la palabra de Dios. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. ¿Qué tal esa? O sea, todos nuestros días se hacen cada vez más cortos a causa de la ira de Dios que hay por causa del pecado sobre la tierra. Acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Cómo acaban nuestros años? Como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos, o sea, los que les va bien, 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. El salmista dice, mire, los días de nuestra vida son 70 años. Si a alguien le va bien, llega a los 80. Y si a alguien le dan ñapa, llega a los 90 o un poquito más allá. Pero dice, pero ciertamente son pasajeros, son como un pensamiento, se van como un suspiro. Y además dice, pero además de eso, esos 90, 80 años son pesados y son difíciles, porque estamos en un mundo caído donde la vida es compleja, ¿verdad? Donde hay problemas, situaciones difíciles, donde hay muerte, donde hay enfermedad. Entonces aún esos 80 o 90 años son años de dolor y de sufrimiento en este planeta. Pero dice el salmista que la vida se va como un pensamiento, se va como un ¿qué? Suspiro. ¿Y usted no ha notado que parece ser que cada vez la vida se hace más corta? ¿Usted no ha notado eso? Cada vez la vida se hace más corta. Hay más problemas en la capa de ozono, hay más problemas atmosféricos, los climas están variando de una manera impresionante, donde antes una ciudad donde había una temperatura agradable, promedio, como por ejemplo Medellín, ya es una ciudad donde el calor es casi que igual a Cali. Tenemos las comidas cada vez tienen más conservantes, más químicos, más proceso químico que hace que sea más cancerígeno, que hace que la alimentación que consumimos produzca más enfermedades, los virus. O sea, la vida del hombre, créame, se está acortando. Se está acortando. La vida de nuestro planeta se está acortando rápidamente. La escritura muestra que la vida es vana, y vana en el original es pasajero, algo muy rápido, muy fugaz, muy pasajero. La vida del hombre se va como un suspiro. Le voy a leer otro versículo. Santiago, apúntelo. Santiago 4:14 dice así: cuando ustedes no saben lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, dice Dios, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida es neblina. ¿Cómo es la neblina? Usted ve la neblina por un poco de tiempo, pero luego se desvanece. Dice la palabra que la vida del hombre es como neblina. La palabra vanidad en el idioma original significa eso, neblina. Algo que usted ve. ¿Cuántos han visto la neblina? Usted ve la neblina por la mañana, pero usted sale 2 horas después y ya no la ve. Dice la palabra que así es la vida del hombre. ¿Y por qué? Porque la Biblia nos muestra la vida humana comparada desde la eternidad. Usted podría decir, pero es que pastor, 80 años es mucho, 90 años es mucho. Pero cuando tú comparas esos 80 años o 90 años a la luz de la eternidad, tú vas a encontrar que eso es insignificante. ¿Soy claro? ¿Qué son 80 años a la luz de lo eterno? La Biblia dice que el que ha creído en Cristo tiene vida eterna, ¿o no? ¿Y qué es vida eterna? Que va a vivir por los siglos de los siglos. Ahora, el alma del hombre es eterna. Y el alma del hombre va a vivir por los siglos de los siglos. Lo que pasa es que unos vamos a vivir, si hemos creído en Cristo, al lado de nuestro Señor, pero otros van a vivir por los siglos de los siglos en el infierno. Pero es eterna. Hay eternidad en el alma del hombre. Entonces, si tu alma es eterna, si tú comparas la eternidad con lo temporal, tú no tienes nada. Eso es como comparar un océano
con una gota de agua. Eso es como si lo temporal fuera una gotica de agua y tú la pusieras frente a un océano. Y eso que tampoco puede compararse así, porque aún el mismo océano tiene límites temporales. Es como si tú compararas un grano de arena con un desierto, pero ni siquiera eso, porque aún el desierto tiene límites. La eternidad no tiene límites, es por los siglos de los siglos. Entonces nuestra vida a la luz de la eternidad no es nada. No es nada. Por eso yo les decía, el que vive para lo temporal es como el que vende todo para irse 2 días a Cartagena. ¿Entienden? Ahora sí me hago entender, perdón, lo que quise decir de la introducción. Miren, el alma del hombre fue creada con un sentido de eternidad. Por favor, busque Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso y Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Sabe qué dice esta palabra? Que Dios ha puesto eternidad y el hombre sabe que en el fondo de su corazón fue creado para lo eterno. ¿Soy claro? El ser humano en el fondo de su corazón sabe que fue diseñado para lo eterno, porque Dios ha puesto eternidad en el corazón. Dios puso un sentido de eternidad en el hombre. El alma del hombre tiene un sentido de eternidad. Todos tenemos, lo decía en una predicación hace poco, una frase de Jacques Pascal que decía: todos tenemos un vacío del tamaño de Dios que solo Dios puede llenar. Nada podrá llenar ese vacío, esa ausencia de Dios que hay en el alma humana, porque el alma humana fue diseñada con un sentido de eternidad. Así que lo temporal nunca podrá satisfacer lo eterno. Y Salomón escribe esto porque recuerdan ustedes que Salomón se dedica a buscar llenar ese sentido, esa ausencia, esa falencia que había en su corazón de felicidad. Salomón se da a buscarla en los placeres de la vida. Y Salomón se consigue dinero, consigue fama, una cantidad de cosas, y trata de llenar esa ausencia de lo eterno con lo temporal, para encontrarse que su vacío se hacía cada vez más grande, hasta que llega a la conclusión de que solo lo eterno puede llenar el vacío eterno del corazón del hombre. ¿Soy claro? Solo lo eterno. Solo el amor y la presencia de un Dios eterno pueden llenar el alma humana. Por favor, yo quiero que usted escuche esto y se lo diga al que está a su lado. Dígale: mira, solo Dios, su presencia, su grandeza, dice la Biblia, Él es la plenitud del que todo lo llena en todo. Solo Dios puede llenar la ausencia de eternidad del alma humana. ¿Verdad? El problema es que los seres humanos están tratando de llenar el vacío de lo eterno con lo temporal. ¿Soy claro? Ese es el problema. Todo el mundo anda buscando llenar esa ausencia de Dios con cosas, con fama, dinero, drogas, mujeres, cayendo cada vez más esclavos del pecado y teniendo un vacío cada vez más grande en sus corazones. Pero el problema es cuando los cristianos, por favor escúcheme esto, el problema es cuando los cristianos son los que tratan de llenar ese vacío de Dios con las cosas temporales. El problema no es el mundo por la ausencia de Dios, la gente por la ausencia de Dios, ellos tratan de llenar con lo temporal el vacío eterno. El problema es cuando la iglesia, cuando usted y yo que conocemos a Cristo, tratamos de llenar nuestro vacío eterno con lo terrenal también. Ese es el problema. Mira, la palabra nos advierte: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque la tendencia natural de un cristiano es amar al mundo y las cosas que están en el mundo. La inclinación de la naturaleza pecaminosa es amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Nuestro corazón es aferrado a lo temporal. Pero esto pasa porque todavía tenemos un pensamiento muy humanista, un pensamiento que carece de la verdad de Dios, Mira, si tú vas a la palabra siempre está luchando
por desarraigar el amor del hombre de lo temporal. Soy claro, la palabra de Dios y el Espíritu Santo siempre están luchando con el corazón del hombre para que suelte su apego a lo temporal, para que el hombre deje de andar buscando satisfacción en los asuntos terrenales. La palabra de Dios, frases de Jesús como: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Y la palabra cruz no es una metáfora, no es literalmente. Los que leyeron los que escucharon la palabra de Jesús sabían que Jesús estaba diciendo: el que no dé su vida por causa del evangelio no es digno de mí. Porque sabía que seguir a Jesús les iba a costar la propia muerte, su propia cruz. ¿Verdad? Frases como la del apóstol Pablo: ya no vivo yo, Cristo vivo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. La palabra siempre está trabajando, está exhortándonos para que miremos hacia arriba. Por favor, busque Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4. Me encanta este texto. Si pues habéis resucitado con Cristo, mire lo que dice el apóstol Pablo: busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo su vida se manifieste, vuestra vida se cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Este es el deseo de Dios. Es desarraigar nuestro corazón del amor por lo temporal, del apego, del aferro que tenemos, de que nuestra alma haya tanto placer y tanta satisfacción, de que estemos buscando que lo terrenal nos llene. La palabra del Señor quiere quitar nuestro corazón de allí para concentrarlo en lo que realmente es importante. ¿Estamos de acuerdo? Para concentrarlo en lo eterno. Pero nuestra alma siempre está luchando por estar aferrada a los asuntos temporales. Ahora usted me va a decir: pastor, entonces venga, explíqueme pues. Entonces, uno no debe buscar tener dinero, uno no debe buscar comprar una casa, uno no debe buscar comprar un carro. No estamos hablando de eso. Es más, yo te digo una cosa: Dios no tiene problema con hacer eso contigo. Dios tiene problema con hacer eso en el que todavía está aferrado a lo temporal. Dios sí tiene problema con eso. Pero lo que necesitamos entender es que nosotros debemos poner la mira en las cosas de arriba, y todo lo que hagamos aquí abajo debe ser para honrar lo eterno, para glorificar lo eterno. No sé si me hago entender. Entonces, si yo anhelo una carrera, es porque esa carrera va a glorificar el nombre de Dios, va a extender la palabra, va a levantar la gloria de Dios mucho más alto. Entonces, si yo estoy viendo que Dios está bendiciendo mis negocios, está bendiciendo mi trabajo, está bendiciendo mis finanzas, esos recursos es para que puedan ellos glorificar, extender el reino, exaltar a Cristo. Entonces lo temporal sirve a lo eterno. Pero hoy en día tenemos el problema de que queremos que lo eterno sirva a lo temporal, y de eso les voy a hablar ahora. Vivimos un evangelio tan egoísta, donde lo único que queremos es que Dios nos bendiga. Para mí es la cosa más absurda que existe. Porque Cristo no vino a decir: crean en mí y yo los voy a bendecir. No, usted no encuentra eso en la Biblia. Cristo dijo: crean en mí, los libro del infierno y de la condenación eterna. Obvio, las bendiciones son añadidura del proceso. O sea, no se preocupen que van a comer, que van a beber, que van a vestir. No se preocupen que yo como padre les doy eso. Preocúpese por la eternidad de sus almas. Pero no, nosotros buscamos a Dios, concentramos nuestros esfuerzos para que Dios bendiga lo temporal, para que lo eterno sirva a lo temporal. ¿Y por qué pasa eso? Porque el problema es que de hace años para acá, particularmente desde 1800 y algo, finalizando el siglo XIX, empezando el siglo XXI, se ha levantado un movimiento humanista que ha venido alimentando la iglesia a través de todos los medios de comunicación, libros, con predicaciones que solo hablan de éxito y prosperidad. Eso nace desde 1800 para acá. La iglesia empieza a ser permeada por el humanismo.
Entonces nosotros crecemos en una cultura evangélica totalmente humanista, donde lo eterno sirve a lo temporal. Tú llegas al evangelio y entonces con el propósito de que Dios te bendiga, de que Dios te ayude, de que Dios te exalte, de que Dios te haga exitoso, de que Dios te haga próspero, y hemos puesto lo eterno a servir a lo temporal. Por esa herejía introducida en 1800 por los padres del nuevo pensamiento, que empezó así llamándose una herejía de la metafísica que se introdujo dentro del pensamiento cristiano, y empezaron a hacer una cantidad de planteamientos acerca de cómo realmente dentro de la obra de Cristo lo que Dios busca es que tu vida tenga éxito y prosperidad. Y empieza a desarrollarse toda una herejía a partir de 1800 y pico para acá. Predicaciones que en lugar de ayudarnos a morir a la vanidad de la vida, la alimentan. Y eso es lo que escuchamos, que está regado en los medios de comunicación. Eso es lo que hoy en día, el pan de cada día son predicaciones que en lugar de ayudarnos a morir, a poner la mira en las cosas de arriba, nos hacen poner más en lo terrenal, nos hacen amar más lo terrenal. Hermano, Dios te va a bendecir. Hermano, pacte que Dios le va a dar la última camioneta. Si tú no tienes casa, el Señor te la va a dar. Y si tú traes, el Señor te va a prosperar. Y entonces ponen a la gente, en lugar de desaferrarse de lo eterno, a abrazarlo con más fe, de lo temporal, a abrazarlo con más fuerza. Y hacen que la vida, que las personas, que los hijos de Dios empiecen a amar más lo temporal que lo eterno. Y es triste ver cómo ese evangelio ha logrado progresar tanto en todas partes, en todos los sitios. El evangelio del éxito y la prosperidad realmente es la justificación espiritual de los placeres vanos de este mundo temporal. ¿Soy claro? ¿Qué es el evangelio de la prosperidad? Es la justificación del amor por lo temporal. Es poner a Dios en un lugar donde realmente el Señor sí quiere que tú disfrutes los placeres y entonces es la justificación de lo terrenal, justificándolo espiritualmente. Yo me estoy leyendo este libro, siempre lo quise, me lo regalaron, es de 2 pastores bautistas, muy bueno, se llama Riquezas Reales. Este libro hace todo un desarrollo de la teología de la prosperidad. Quiénes la iniciaron, cómo la iniciaron, dónde nació, por qué nació, cómo se cómo creció dentro de las iglesias hasta tener hoy en día un gran avance del evangelio humanista dentro de la iglesia cristiana. Le voy a leer solo un pedacito. Esto es una bendición. Yo lo quería, no lo había podido conseguir, y antes de venir me dio un lugar. Alguien llegó sin saber que yo quería este libro, me dijo: te regalo este librito, y llegó a mis manos por la gracia del Señor. Dice así, le voy a leer un poco de la página 46. El evangelio de la prosperidad y la oración. Ponga mucho cuidado lo que le voy a leer. Los predicadores del evangelio de la prosperidad citan a menudo Santiago 4:2, donde dice: ustedes no tienen porque no piden. ¿Han leído ese texto de Santiago 4:2? Ustedes no tienen porque no piden. Ellos animan a los creyentes a orar por el éxito personal en todos los ámbitos de la vida. ¿Usted por qué tiene que orar? Ore por el éxito personal de su propia vida. Ciertamente orar para tener éxito personal no es algo que sea en sí mismo inapropiado, o sea, no es que sea malo. Pero el excesivo énfasis del evangelio de la prosperidad en los deseos de las personas convierte la oración en una herramienta que los creyentes pueden utilizar para obtener sus deseos de Dios. Dentro de la teología de la prosperidad, la gente en lugar en lugar de Dios se convierte en el punto central de la oración. No es Dios, el punto central de la oración, son mis peticiones. Curiosamente, los predicadores de la prosperidad ignoran la segunda mitad de la enseñanza de Santiago sobre la oración. Allí mismo el apóstol dice: ustedes piden y no reciben porque piden con malos deseos para gastar en sus deleites. Ustedes piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. ¿Ven? Tremendo, ¿no? Dios no responde las peticiones egoístas que no glorifican su nombre. Tremendo. Me encanta este libro, me gusta mucho, ha sido de mucha bendición. Hermano, de las aberraciones teológicas más grandes de la iglesia moderna y posmoderna, el evangelio de la prosperidad. De lo que más daño ha hecho a la iglesia, porque ha hecho que los creyentes centren su vida en lo temporal, no en lo eterno. Ahora, ¿por qué tenemos tanta lucha? La Biblia dice: miren las cosas de arriba. Siempre como que Dios nos está levantando la cabeza. Ay, miren las cosas de arriba. Y miren las cosas.
¿Por qué? Porque hay esa lucha en nuestro corazón tan fuerte. Bueno, primero porque nosotros fuimos criados con un entendimiento de lo temporal. A nosotros nos criaron mirando hacia abajo. Mira, bueno, a menos que usted haya tenido unos padres cristianos, unos buenos padres cristianos que le hayan enseñado el valor de lo eterno y la vanidad de lo temporal, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros no nos ponían a pensar en lo eterno. Nos crearon diciéndonos, por ejemplo, mire, lo que pasa es que usted tiene que ser alguien en la vida, porque usted en esta vida tiene que ser alguien importante. Usted tiene que hacer mucha plata, usted tiene que ser alguien muy importante, usted tiene que estudiar para que sea alguien en la vida. Y no hay que haya, y es como tanto, porque quiero ser claro, ¿no? No es que estudiar sea malo, no es que llegar a tener dinero sea malo. El problema es, ¿para qué sirve eso? Si eso está honrando y glorificando lo eterno o solamente está satisfaciendo los deseos ávaros de tu propio corazón. Ahí está el problema. Pero entonces fuimos educados con una mentalidad muy egocéntrica, muy egoísta, muy temporal, a pensar solamente en lo humano, en lo terrenal. Vivimos en medio de una sociedad que solo piensa en el aquí y en el ahora. Vivimos en una sociedad que está solamente pensando en hacer y salir adelante y lograr ser alguien aquí y ahora. Y además de ñapa, súmele que el evangelio ha sido tan adulterado por muchos que hacen que los cristianos piensen en el aquí y en el ahora. ¿Ya ve usted por qué tenemos tantas luchas con lo temporal? ¿Ya ve usted por qué tenemos tanta lucha con el apego a que nuestra inclinación siempre sea mirar hacia lo que tenemos aquí y ahora? ¿Quién de ustedes ha visto un entierro con trasteo? ¿Verdad? Ahora, supongamos que usted llegue al cielo, usted haya hecho mucho dinero, muchos títulos acá, ¿sí? Y como le digo, lo repito, no es que sea malo, el problema es a quién honra y a quién glorifica eso que tienes. Pero que usted hizo muchas cosas acá y usted llegó al cielo. Usted llegó al cielo como creyente, fue salvo, usted entra al cielo y entonces usted entra al cielo y le dice, Señor, ¿qué? ¿Y lo que yo hice en la tierra, qué? ¿Dónde está la platica? Y todo lo que me esforcé, todo lo que hice. Ya, ángel, vaya y tráigasela. Y viene el ángel y le trae a usted toda la plata, todos los títulos, todos sus negocios. ¿Usted qué va a hacer con eso en el cielo? Nada. En el cielo no necesitan médicos, abogados. En el cielo usted no necesita plata para comprar. ¿Sí me entiende? O sea, lo absurdo de que dedicamos a nuestra vida tan profundamente a lo temporal y descuidamos lo eterno. Vuelvo y soy claro. No quiere decir que usted no se esfuerce, que usted no le pida al Señor, bueno, o que le pida con la intención correcta, que usted entienda, hombre, si yo estoy anhelando ser bendecido es porque yo entiendo que esos recursos van a servir a la gloria de Dios. Soy claro. Si yo estoy orando porque yo creo que dentro del propósito de Dios para mi vida, Él quiere que yo haga una carrera en medicina, es porque esa carrera va a glorificar lo eterno. ¿Verdad? Entonces el problema es la intención y la actitud de nuestro corazón. Mi hermano, la única solución es que la palabra de Dios pueda renovar verdaderamente nuestra mente. Dice, deseen como niños la leche espiritual no adulterada. Que esa leche no adulterada, pura de la palabra de Dios, pueda cambiar nuestro pensamiento tan humano, tan terrenal, y pueda realmente hacer que nuestra mente mire hacia arriba. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan necesario que nosotros cultivemos un hábito de estar mirando hacia las cosas eternas? Le voy a explicar en esta segunda y última parte del mensaje. ¿Sabe por qué es tan urgente que nuestra mente empiece a pensar en lo eterno? Porque nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Juan Calvino decía lo siguiente: nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Cuando Dios quebranta uno, ya estamos haciendo otro. Nosotros creamos un ídolo y cuando Dios viene y lo quebranta, nosotros estamos fabricando otro. Nuestro corazón, ustedes han leído ese versículo que dice en Jeremías 17:9, apúntelo: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Usted ha leído ese versículo? Engañoso es el corazón del hombre y perverso, ¿quién lo conocerá? Nuestro corazón es fácilmente engañado, pero también nuestro corazón fácilmente nos engaña. En nuestro corazón pasan cosas que no nos damos cuenta hasta que el Espíritu Santo las saca a flote en nuestra mente. Soy claro, hay cosas pasando en nuestro corazón que son inconscientes a nuestro propio pensamiento, pero el Espíritu Santo viene y redarguye de pecado y te dice: mira la arrogancia que hay, mira la vanidad que hay, mira el rencor que hay en tu corazón.
Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Jesús dijo, porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de él, porque del fondo de su corazón salen los malos pensamientos, los malos deseos, el adulterio, la fornicación. Jesús mostró la perversidad del corazón humano. Nuestro corazón es una fábrica constante de ídolos. La fábrica más grande que hay de ídolos no es velar la Virgen, es el corazón humano. ¿Y por qué? Todos nacemos con un sentido, un deseo de adorar algo. Todos nacemos con eso. Todo ser humano tiene innato en él un deseo de adorar algo, un sentido de adoración. Por eso es que en esas tribus donde nunca les han hablado de que existe un Dios, cuando llegan a esas tribus se encuentran que esas tribus están adorando algo. Están adorando el sol, la luna, una vaca, un animal, o a otro man ahí de la tribu. Una piedra, sí, están adorando algo. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado con una necesidad, un deseo de adoración en el fondo de su alma. Tenemos que adorar algo o alguien, o si no tenemos algo o alguien, pues nos adoramos a nosotros mismos. Creamos un ídolo alrededor de nuestra propia vida. El ser humano necesita convertir algo en su pasión. O sea, nosotros necesitamos que algo sea la pasión para vivir, ¿sí? Nosotros no podemos, ¿usted se imagina qué es la vida sin una pasión? La vida es aburrida. Esa gente que no tiene motivación de nada. Celio, ¿qué te motiva? Nada. No, la vida del hombre necesita una pasión para vivir, ¿verdad? Nosotros necesitamos una pasión para despertarnos con esa pasión en la mente, en nuestro corazón. El corazón humano necesita algo por lo cual apasionarse. El corazón humano necesita una motivación para vivir, necesita algo para adorar. El corazón humano necesita depender de algo en lo que su alma halle descanso y halle placer. Fuimos diseñados así. Ustedes recuerdan que hace 8 días vimos que los placeres y los deseos Dios los creó, y uno de los deseos que Dios creó es el deseo de la adoración, y que Satanás no crea los deseos. Satanás pervierte los deseos y ofrece maneras ilícitas de llenar y satisfacer esos deseos, ¿sí o no? Entonces, el deseo de adoración es un deseo que Dios creó con el objetivo de que lo adoremos solo a Él. Pero Satanás lo pervirtió y ha puesto una cantidad y miles de ídolos, los ha creado. Mire, cuando uno lee, apúntelo, Isaías 43:7, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios nos creó para su gloria. Dios creó al hombre para que lo glorifique, para que le exalte. Así que la adoración está dentro del diseño humano, dentro de la formación, dentro de lo que Dios hizo. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y puso un profundo deseo de adoración en el corazón humano. Pero como el hombre en su entendimiento entenebrecido ignora esa verdad, entonces fabrica ídolos temporales para que sacíen su corazón. Como no hay deleite en lo eterno, entonces se busca deleite en lo temporal. Hermano, escuche esto: cuando no hay deleite en lo eterno, no hay otro lugar a donde ir sino a lo temporal. El problema de nosotros los hijos de Dios con el pecado que acecha nuestra vida es lo siguiente. Porque ¿cuántos han tenido aquí problemas con el pecado? ¿Cuántos han tenido problemas que se han aferrado a un pecado? Yo creo que todos hemos tenido aquí problemas, ¿sí? Yo también he tenido mis problemas con el pecado. Y no puedo decir, no, es que yo he tenido problemas. Pero yo una vez entendí algo, y es: el problema que nosotros tenemos con el pecado, cuando nos aferramos al pecado, cuando no podemos soltar el pecado, es porque nosotros no estamos encontrando deleite en Dios. Y como no estamos hallando deleite en Dios, nosotros necesitamos algo que supla ese deleite. Entonces buscamos en los placeres terrenales. Pero también entendí algo: cuando pude satisfacer mi corazón en Dios, pude morir a mi pecado. Les pongo mi ejemplo. Cuando yo pude encontrar en Dios la pasión de mi vida, la satisfacción de esas cosas que estaban vacías, cuando Dios se convirtió en mi vida, en mi pensamiento, en mi primer pensamiento, en aquello que apasiona mi vida, el pecado empezó a morir de manera natural en mi corazón. Eso a mí me pasó. Ese es nuestro problema.
a veces no estamos satisfechos en Dios. Necesitamos ir a buscar quien satisfaga esa demanda de lo eterno en nuestra vida. Por eso caemos esclavos del pecado. Por eso caemos esclavos del dinero, tal vez. Por eso caemos esclavos de la fama. Por eso caemos esclavos del sexo, de la pornografía. Caemos esclavos de un ídolo y empezamos a idolatrar algo para que supla esa falencia de nuestro corazón. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema cuando nosotros empezamos a idolatrar algo es que primero le robamos la gloria a Dios. Segundo, nos hacemos un daño terrible nosotros mismos, porque nuestra alma empieza a pervertirse. Y tercero, ¿sabe qué es otra de las cosas peores? Que tú terminas destruyendo tu propio ídolo. Hay gente que empieza a adorar una relación. Por ejemplo, hay gente que empieza a adorar a sus hijos y convierte a sus hijos en un ídolo. Y ellos creen que son sus hijos los que van a satisfacer el vacío de Dios que hay en su corazón. Entonces ponen una exigencia tan grande sobre sus hijos, entonces quieren exprimir tanto a sus hijos para que llenen su corazón, y de pronto un día se va a dar cuenta que sus hijos no van a estar, que sus hijos se van a casar y se van a ir, pero esa exigencia que ella tiene revienta a sus propios hijos. ¿Soy claro? No, nuestro ídolo es una pareja. Entonces nos volvemos tan obsesivos porque ese es nuestro ídolo, porque Él pueda llenar nuestro corazón, porque esa persona pueda llenar nuestras emociones, que nos volvemos controladores. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Porque estamos exigiendo que Él llene el vacío de Dios que hay en mi corazón, y nos volvemos tan exigentes que terminamos destruyendo la relación. Terminamos destruyendo nuestro propio ídolo. Terrible, ¿sí o no? Terrible, ese es el problema. Lo paradójico es que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Nuestro corazón fabrica ídolos. Fabrica ídolos que no los satisfacen y los destruye. Un asunto tenaz. Entonces, ¿qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa o persona que comienza a capturar tu atención más que Dios, que comienza a capturar la atención de tu mente, que comienza a capturar nuestro corazón, que comienza a capturar nuestras emociones más que Dios. Cuando hay algo que capture mi atención más que Dios, eso es un ídolo. Escuche, muchas veces nuestro ídolo somos nosotros mismos, porque en nuestra vida, son nuestras necesidades, son nuestros problemas, es mi reputación la que llama más la atención de mi mente. Estamos tan concentrados pensando en nosotros mismos todo el tiempo y no en Dios. Entonces un ídolo es lo que captura la atención, un ídolo es lo que desgasta tu tiempo, tu pensamiento. ¿Sabes qué? ¿Cómo tú te das cuenta que hay un ídolo? Cuando es tu primer pensamiento y tu final pensamiento. Cuando te levantas pensando en eso y te acuestas pensando en eso, pues tú has creado un ídolo. ¿Cómo sé que tengo un ídolo? Vamos a evaluarnos. ¿Cómo sé que tengo un ídolo? Miren, vuelvo y digo, esta predicación aplica para ustedes y aplica para mí. No crea que cuando yo predico, estoy predicando solo para ustedes. Cuando yo predico para ustedes, y Dios habla a mi propio corazón. Y yo tengo que tomar decisiones frente a todo este tipo también de predicaciones. ¿Cómo sé que tengo un ídolo? Primero, vamos a ver si tenemos ídolos. ¿Cuántos han pecado las últimas 24 horas? ¿Quién ha pecado las últimas 24 horas en algo? Ok, listo. Tienes un ídolo. ¿Por qué? Porque un ídolo tiene tanto valor que somos capaces de desobedecer a Dios por satisfacer ese ídolo. Entonces, lo que realmente nos induce al pecado son los ídolos de nuestro corazón. Es que dije una mentira. El ídolo eres tú, porque tú mentiste para proteger tu integridad. Entonces tú estás por encima. Entonces tu integridad está por encima de la gloria de Dios. ¿Verdad? Sabemos que tenemos un ídolo porque los ídolos son los que nos llevan al pecado. A veces no nos atrevemos a decirlo, pero
Los ídolos son lo que realmente dan sentido a nuestra vida. Usted dice, es que yo sin esto, yo no sé qué sería mi vida sin esto. Yo sin esto no podría vivir. Eso es un ídolo. Si esto lo pierdo todo, pastor. Hay chicas que llegan, pastor, estoy destruida. No tengo vida. ¿Qué pasó? Me terminó mi novio. No era tu novio, era tu ídolo. Sé que tengo un ídolo porque me irrito cuando lo tocan. Ojo a esta, me irrito. Cuando me tocan el ídolo, me irrito. Entonces yo digo, no, pero pastor está predicando. No, pastor, usted está predicando eso. Eso no está en la Biblia. Ojo. Si hay irritación en el corazón, lo más probable es que haya un ídolo que tú estás protegiendo y lo estás haciendo intocable. Cuando alguien te confronta y te dice, mira, ojo con eso. No, a mí ahí no se me meta. Vea, pastor, métase en lo que quiera, pero aquí, ¿cómo manejo yo a mis hijos? No se meta. Que la iglesia se meta en todo, pero mis finanzas no. Ahí no se me meta. Mi amor, usted puede saber todo menos mis finanzas. Nosotros protegemos nuestros ídolos porque son la razón, son el sentido de nuestra vida. Vean, nos enojamos, nos enchichamos, pecamos en las actitudes de nuestro corazón porque nos atacaron nuestro ídolo. Y cuando el ídolo somos nosotros mismos, que no nos digan nada. Eso sí, oiga, qué terrible es cuando uno tiene que hablar con alguien que uno sabe que su vida es su propio ídolo. Esa persona es intocable, usted tiene que cogerla con pinzas. Porque cualquier cosa en lo que usted le confronte se va a irritar. Se va a irritar. No me toque. ¿Cómo amamos nuestros ídolos? Amamos tanto nuestros ídolos que somos capaces de hacer lo que sea por ellos. Somos capaces de sacrificar la relación que sea. Pues si me tengo que ir a esta iglesia, mejor me voy de esta iglesia. Pues si lo tengo que dejar a usted, mejor lo dejo. Somos capaces de sacrificar por nuestro ídolo, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. ¿Cuántos hombres no son capaces de sacrificar a su esposa por otra mujer que se convirtió en su ídolo? Uno dice, ¿cómo? Un hogar de tantos años, sus hijos, su familia, lo dejó por una vieja, perdóneme la expresión que conocí hace 3 meses. Sí, se le convirtió en su ídolo, en lo que está saciando su ausencia de Dios de una manera corrupta. Somos capaces de entregar nuestro tiempo y nuestro dinero y nuestras fuerzas por eso, porque esa es la razón de ser, el sentido. Nos irrita que nos toquen el altar. ¿Usted se acuerda cuántos de aquí tuvieron esas abuelitas que tenían un altar y lo tenían lleno de veladoras? Vaya, tóquele ese altar, vaya usted corriendo jugando, le tumbió la virgen o la veladora. ¡Ah! La tenía enchichada todas las semanas y no se ganaba usted su juguetazo. Bueno, esa es la misma reacción que nosotros tenemos cuando nos tocan la Virgencita de Guadalupe que estamos adorando en nuestro corazón. O sea, la misma actitud que tenemos cuando nos tocan la llaga, cuando nos tocan el ídolo. Nos irritamos, nuestra naturaleza pecadora sale a flote inmediatamente. Hermanos, escuché un predicador que decía esto. Me gustó mucho lo que escuché. Los cristianos tenemos 2 teologías, 2. Una teología confesional y una teología funcional o práctica. Es decir, hay una teoría confesional, hay una teología confesional, es lo que creemos. No, Dios dice esto en su palabra, Dios dice esto en su palabra. Yo sé que la palabra de Dios dice esto. Esa es la teología confesional. Pero la teología práctica es lo que realmente hacemos. ¿Sí o no? Es lo que realmente hacemos. Entonces, sabemos, no, la palabra del Señor dice que yo no debo ser iracundo, que yo no debo tener ira en mi corazón. Pero es que usted, ¿por qué me hace eso? Hay una teología confesional y hay una teología práctica. Y los cristianos sabemos muchas cosas, las cuales no hacemos. Y cuando uno habla con el cristiano o hablan con uno sí, no, la palabra de Dios dice eso, la palabra de Dios hace eso, pero uno no lo hace. Porque hay una teología confesional y hay una teología práctica o funcional. Y en últimas, lo que tú realmente crees es lo que haces. Hay cosas que nuestra mente sabe que a nuestro corazón le cuesta creer tanto. Por eso tenemos esa dicotomía, ese problema. Porque hay cosas que nuestra mente sabe, pero a nuestro corazón le cuesta creer y hacerlas.
porque nuestro corazón es engañoso. Por eso, lo que sabemos de Dios tiene que trascender el intelecto y formar nuestro carácter. Si lo que usted sabe de Dios se ha quedado en su intelecto, usted está grave todavía, porque usted ha convertido su conocimiento en su propio ídolo. Lo que sabemos de Dios tiene que afectar y permear nuestro carácter y nuestro conocimiento. ¿Usted qué saca? Yo qué saco con yo venirle aquí a predicar un poco de cosas, y yo vengo y le predico y le hablo, y llego aquí el domingo, por ejemplo, con tufo, ¿verdad? ¿Dónde es tufo? Porque es que lo que cambia y transforma las vidas es nuestra teología práctica, es lo que emana del carácter del ser humano, es el carácter de Dios formado en nuestra vida lo que transforma y lo que influencia a los corazones. Hermanos, en última lo que realmente creemos es lo que hacemos, nuestra teología práctica. Y en última lo que realmente define nuestro futuro o trae consecuencias buenas o malas es lo que hacemos, no lo que creemos. Yo sé, hay muchas veces que me han dicho, pastor, yo sé que fornicar es pecado, yo sé que acostarse con la novia es pecado, pero se acuestan, tienen un hijo. ¿De qué le sirvió que conociera que fornicar es pecado si no lo hizo? ¿Ven cómo el conocimiento no nos libra de las consecuencias? Que nos libra de las consecuencias es el conocimiento que se ha firmado en el carácter de nosotros, no lo que sabemos solamente. Por último, con esto termino, hermanos. La Biblia dice, ¿por qué son tan peligrosos los ídolos? Porque hay que destruir los ídolos, porque nos convertimos en lo que adoramos. Sí, Señor. La tendencia del corazón humano es a convertirse en lo que adora. Mire por favor Salmo 115. Mire por favor Salmo 115. Versículo del 3 al 8. Dice así la palabra del Señor. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de las manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Mire lo absurdo de un ídolo. Tienen narices, mas no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Versículo 8, por favor, léalo con mucho cuidado. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Semejante a su ídolo es el que lo hace o el que confía en él. Nosotros terminamos pareciéndonos a lo que estamos adorando. El propósito de un ídolo es capturar tanto tu corazón, tu mente, que tú termines convirtiéndote en lo que es tu ídolo. ¿O ustedes no han visto esos chicos que, por ejemplo, adoran un cantante? Oh, no, mi cantante no. Favorito. Camisa del cantante, pantalones del cantante, boxer del cantante, correa del cantante. Tú entras a tu cuarto, el póster del cantante. Escuchan la música del cantante. Su ídolo, ¿no? Caminan como el cantante, visten como el cantante. Y lo peor es que cree que cantan como el cantante. Usted lo fue a cantar y... El ídolo, hay una admiración por nuestros ídolos, estamos dispuestos a dar lo que sea, que hay una admiración tan profunda que inconscientemente y conscientemente empezamos a copiar su estilo de vida y su forma de ser. ¿Usted no ha visto cuando alguien idolatra a su novia, termina hablando como su novia, pensando como su novia? Uno dice, oye, pero vos estás hablando como... Se le permea su carácter. Si nuestro ídolo es el sexo, por ejemplo, la persona termina volviéndose como el sexo, insaciable, controladora, egoísta muchas veces. Si nuestro ídolo es el dinero, podemos convertirnos en lo que es el dinero. La persona termina volviéndose en una persona materialista. Si no tengo nada de lujo, no, entonces, ve a otro y le está revisando. Ay, ve, tan bonitas esas chanclas. Uy, son Brahma, ¿dónde las compraste? ¿Cuánto te costaron? Su mente está fijada en eso, ¿no? En cuánto vale, cuánto cuesta, qué marca es. Termina volviéndose una persona interesada. Es decir, sus relaciones empiezan ya a ser solo gente de dinero, ¿no? Entonces, está con alguien que, vamos a comer pizza allá a la esquina. No, muchachos, gracias, yo me voy. Vamos con unos amigos a comer a crepes. ¿Y con quién vas? Con fulanita. ¿Y quién es fulanita? ¿No la conoces? ¿No conoces a fulanita? Si es una de las mujeres más ricas de Colombia y es mi amiga.
O sea, se está volviendo, se vuelve también tacaño, ¿no? O sea, tacaño, o sea, el dinero si es para él, genial, pero si es para invertir en otros, si es para dar a otros, si es para honrar a Dios, no me lo toque, eso me costó mucho. ¿Sí ven cómo nos vamos volviendo como nuestro ídolo? Si nuestro ídolo es la tecnología, ¿no? Nuestro ídolo son las redes. Oiga, hoy en día hay una fiebre tan terrible donde llegaba, no hay wifi. Pero no hay wifi, necesito Facebook ya. De todo el tiempo allí, absorbido por las redes sociales, por la computadora. Si nuestro ídolo es la tecnología, nos terminamos volviendo una computadora. ¿Sabe qué dicen las estadísticas? Que la gente esta generación que pasa tanto tiempo frente a sus smartphones, las redes sociales y sus computadoras, es la generación más insensible y emocionalmente menos desarrollada de todas. Porque el amor a la tecnología nos mata nuestra emoción y nuestra capacidad de relacionarnos. Hay gente que no puede hablar ya con alguien cara a cara, si no es cara a cara es, ¿cómo estás? Bien. No. Ni mira los ojos, pero vaya, háblele por chat. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Emoticón. O sea, su capacidad emocional es castrada. Y termina volviéndose una computadora sin emociones, sin sentimientos, solo productivo en las tareas que le ponen a hacer. Nos terminamos volviendo como nuestro ídolo que adoramos. Por eso, mis hermanos, necesitamos entender que no fuimos diseñados para esta tierra. No es tu diseño. Estás aquí de paso. No puedes dejar que tu alma se apegue a esto. Necesitamos entender que fuimos creados para lo eterno. Fuimos creados para adorar y honrar y glorificar, únicamente exaltar el nombre de Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que logramos hacer en esta tierra tiene solo un propósito: adorar y honrar a Dios y extender su reino. Punto. Nada en esta vida merece nuestra satisfacción. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando usted conoce a Cristo, empieza a tener una relación profunda con Él, su corazón empieza a arder tanto por su presencia, por su palabra, que usted ya no encuentra en nada más que no sea eso deleite? Usted no solo encuentra deleite en su presencia, en su palabra, y es un deleite profundo que usted quiere más, y usted quiere estar con Él, porque Dios satisface el alma, el corazón humano. Dice la palabra, en su presencia hay deleites a su diestra para siempre. Nada en esta vida merece tu atención. Nada en esta vida merece nuestra adoración. Nada en esta vida merece nuestro tiempo y nuestro esfuerzo como Dios lo merece. El mismo Salmo 115 versículo 1 dice: no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros. Cuando vivimos de acuerdo a esa verdad, hallamos deleite, placer, satisfacción en la presencia de nuestro Dios. Conclusión, hermanos, necesitamos vivir una vida de adoración. Y una vida de adoración es la que tiene su mente concentrada en los asuntos eternos. Necesitamos entender que estamos de paso en esta tierra, que estos son 2 días en Cartagena. No es más. Compare eso a la luz de la eternidad, no es más. Así que Dios nos puso en esta tierra con el propósito de glorificar su nombre y cumplir su propósito los años que estemos parados sobre esta tierra. Ese es el propósito fundamental de Dios con tu vida. Y termino diciendo lo que el texto de Primera de Juan termina diciendo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y escuche esto: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De 2 filos y que penetra el alma.